Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy, en un programa dedicado a la modalidad de trazos breves, hablaremos sobre las sentencias o frases célebres y también sobre el graffiti. Las sentencias o frases célebres son expresiones ingeniosas de personajes de la historia que han quedado en la memoria de los pueblos. Estas sentencias pueden ser sobre variados temas y su intención puede ser moralizante, irónica o filosófica. Desde la antigüedad hasta nuestros días se pronuncian y se construyen frases célebres y muchas de ellas quedan inmortalizadas y son continuamente repetidas en distintos escenarios. Algunos editores o lectores inquietos han recopilado en diferentes partes frases célebres de miles de autores. Hoy, en Brevísimo, leeremos algunas sentencias sobre temas variados, recopiladas en un libro titulado Frases célebres de la editorial española Edimat. Esperemos que sean de su agrado. Frase célebre sobre la ambición. Ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo. Fernando Pessoa. La ambición es el estiércol de la gloria. Pietro Aretino. La ambición suele llevar a los hombres a ejecutar los menesteres más viles. Por eso, para trepar, se adopta la misma postura que para arrastrarse. Jonathan Swift. Frases célebres sobre la burla. La mujer se burla de los hombres como quiere, cuando quiere y mientras quiere. Honorato de Balzac. Bien puede haber puñalada sin lisonja, mas pocas veces hay lisonja sin puñalada. Francisco de Quevedo. Casi siempre la burla arguye pobreza de espíritu. Jean de la Bruyère. Frases célebres sobre el deseo. Todo deseo tiene un objeto, y este es siempre oscuro. No hay deseos inocentes. Luis Buñuel. Un alma se mide por las dimensiones de sus deseos, como se juzga una catedral por la altura de sus campanarios. Flaubert. Frases célebres sobre la gastronomía. Con el espíritu sucede lo mismo que con el estómago. Solo puede confiársele aquello que pueda digerir. Winston Churchill. La indigestión es la encargada de predicar la moral al estómago. Víctor Hugo. La única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferirías no hacer. Mark Twain. Frases célebres sobre la imaginación. La imaginación nos gasta y nos consume a los hombres más que la vida. La imaginación es mala cabalgadura para un hombre sensato, nos hace tristes, descontentos y románticos. Pío Baroja. El que tiene imaginación y no se educa, tiene alas pero no pies. Montesquieu. Frases célebres sobre las lágrimas. Después de la propia sangre, lo mejor que un hombre puede dar es una lágrima. Lamartine. Las lágrimas derramadas son amargas, pero más amargas son las que no se derraman. Proverbio irlandés. Las lágrimas son la sangre del alma. San Agustín. Frases célebres sobre el mal. El mayor número de males que padece el hombre provienen del hombre mismo. Plinio. Las maldiciones, como las procesiones,
vuelven a su punto de partida. Proverbio italiano. Jamás se hace el mal tan plena y alegremente como cuando se hace por un falso principio de conciencia. Pascal. Frases célebres sobre la opinión. Verdad es lo que la mayoría ve como verdad, pero la mayoría también puede cambiar de opinión a lo largo de la historia. Salman Rushdie. Diversidad de opinión sobre una obra de arte prueba que la obra es nueva, compleja y vital. Oscar Wilde. La voz de uno nunca debe estrangular los pensamientos propios ni ahuyentar los ajenos. Elizabeth de Austria. Frases célebres sobre la reputación. Siempre se acusa al lobo, sea éste culpable o no. Zenobio. Una mala reputación es una carga ligera de levantar, pesada de llevar y difícil de descargar. Hesíodo. El que solo practica la virtud para conquistar una gran reputación está muy cerca de caer en el vicio. Napoleón Bonaparte. Frases célebres sobre la vida. Perdonamos a los grandes del mundo porque han muerto, pero en vida son imperdonables. Aforismo chino. La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Gabriel García Márquez. La vida del hombre es un breve paseo entre el germen y la momia. Marco Aurelio. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Algo que puede resultar curioso en el mundo de la literatura es encontrar una novela en la que uno de sus personajes tenga un diario o un cuaderno repleto de frases célebres, o como se podría denominar también, sentencias o aforismos. Eso es lo que sucede en la novela La noche antigua, del escritor antioqueño Iván Darío Upegui Velázquez. En esta novela se cuenta la historia de Martín Blandón, un contador público que atraviesa miles de peripecias en su vida, pero que, por cosas del destino, recibe un cuaderno que pertenecía a Juan José Rojo, uno de sus antiguos profesores de la universidad. La novela se ve atravesada por la lectura que hace Martín de decenas de sentencias, pensamientos o apuntes que el profesor Rojo dejó escritos en ese cuaderno. Acá algunas de esas sentencias o apuntes. El escándalo que provoca en los hospitales el fracaso del cirujano en su lucha contra la muerte y el llanto de unos deudos desprevenidos es prueba suficiente de nuestra fragilidad, así sea que esa muerte haya sido producto de una simple vasectomía o una ligadura de trompas. Vivir una vida sencilla, no aspirar a los fastos de la muerte, de veras es un gran logro. ¿Cómo me regocija el silencio de los poetas? Ni aun bajo la posibilidad de una reencarnación decorosa volvería a este mundo, a la vida. Ya lo hecho está. El panorama de la vida, el espectro del universo, se ensancha a medida que envejecemos, aun cuando el final esté cada vez más cerca. Yo soy lo que sale de mi boca. Un escritor indio dice que en la India las personas mueren por decisión propia. Su vida gira en torno a eso solamente, saber cuándo, cómo y por qué morir. Ayer murió una lengua, con el último sobreviviente de una tribu americana. Ningún diario registró la noticia. No quiero más homenajes, dijo ese valiente que se obstinaba en seguir viviendo. Siempre he pensado que las personas deberían incluir en sus hojas de vida los viajes realizados y los libros leídos. Otro caso curioso y del que también es protagonista otro antioqueño es el de una particular actividad llevada a cabo en diferentes plazas y parques del mundo por Luis Betancourt Puerta.
Este personaje suele visitar plazas y parques, colocar una especie de tablero y entregar a los transeúntes un papelito y un lapicero para que ellos expresen sus pensamientos en pequeñas sentencias. Don Luis, un hombre ya nonagenario, lleva años realizando esta misma actividad, la cual ha bautizado Universidad de los Caminos, Pensamientos de un Viajero. Hay que decir que en la actualidad Don Luis pega cada 8 días sus papeles en un pequeño espacio, en una pared, en la Biblioteca Pública Piloto de la ciudad de Medellín. A continuación les leeré algunas de las sentencias recopiladas por este particular personaje. ¿Por qué será que un rico se esconde detrás de un muro o detrás de un arma? De la aparente nada del silencio nacen las ideas. No adormezcas tu conciencia para que no te la sacudan eternamente. En cuestión de pensar, cada quien es el patrón. El horror del infierno será lo que perdimos. El hombre tiene 2 espacios, el que encierra su piel y el infinito de su deseo. Una hoja que cae es una vida cumplida. El polvo es la huella del tiempo. La uña tiene 2 partes, la decorativa y la útil. Una variable de las sentencias o las frases célebres son las denominadas frases proverbiales, o también llamados dichos populares o coloquiales, los cuales se presentan en muchas ocasiones como advertencias, consejos, recuerdos o notificaciones. Algunos ejemplos comunes de este tipo de dichos populares podrían ser: la avaricia rompe el saco. El hábito no hace al monje. Todos los caminos conducen a Roma. En todo el mundo existen dichos populares que se repiten y pasan de generación en generación, pero no todos estos dichos son comprensibles de manera general, pues existen algunos de ellos que necesitan conocimientos previos y también un contexto para poder entender su sentido. Cosas como estas pueden verse en dichos populares armados o construidos en regiones o pueblos gracias a sus tradiciones locales. Un buen ejemplo de un lugar donde son comunes estos dichos populares es Antioquia, uno de los 32 departamentos de Colombia. Mencionaré a continuación, con su respectiva explicación, algunos de esos dichos populares que se utilizan en nuestra vida cotidiana. Arrieros somos y en el camino nos encontramos. Este dicho popular se utiliza regularmente para referirse a quien nos ha hecho alguna ofensa y así advertirle que en el futuro puede haber desquite o una venganza. En Antioquia, los arrieros son aquellos personajes asociados a los caminos que, junto con sus mulas, abrieron las trochas para fundar pueblos. También son reconocidos por sus atuendos particulares, como el sombrero, el poncho, el carriel, el machete y las alpargatas. Si así es el atrio, ¿cómo será la sacristía? Otra variable de este dicho popular es: si así es la carrilera, ¿cómo será la estación? Este dicho popular se utiliza para referirse a las mujeres o a los hombres de piernas muy velludas, o como se dice popularmente, muy peludos o muy peludas. Un burro diciéndole orejón a otro. Expresión o dicho usado para cuestionar a quien critica a otros y no ve la paja en su propio ojo, es decir, que no reconoce sus errores, pero sí los ve en otros. El diablo haciendo hostias. Este dicho se utiliza de forma sarcástica para referirse a personas traviesas o pecadores cuando éstas están haciendo alguna buena acción. No crea que porque el indio es pobre, la maleta es de hojas. Esta expresión es una versión popular de la famosa sentencia que reza:
Las apariencias engañan. Se le dice el milagro, pero no el santo. Este es un dicho popular que quiere decir que hay que ser reservado con ciertas cosas, pues no todo se puede contar. Hay que decir que al ser este un programa dedicado a las formas breves de la literatura y por ende a la promoción de la lectura, no podemos dejar por fuera sentencias o frases célebres cuyo tema principal sea la importancia de leer. A continuación, 20 frases que nos convidan a la buena lectura. 1. La lectura hace al hombre completo. La conversación lo hace ágil. El escribir lo hace preciso. Francis Bacon. 2. Adquirir el hábito de la lectura es construirse un refugio contra casi todas las miserias de la vida. William Somerset Maugham. 3. Cuando aprendas a leer, serás libre para siempre. Frederick Douglass. 4. No lean como hacen los niños, para divertirse, o como los ambiciosos, para instruirse. No, lean para vivir. Gustave Flaubert. 5. El placer de leer es doble cuando se vive con otra persona con la que compartir los libros. Catherine Mansfield. 6. Que otros se enorgullezcan por lo que han escrito. Yo me enorgullezco por lo que he leído. Jorge Luis Borges. 7. La lectura proporciona a la mente solo materiales de conocimiento. Es pensar lo que hace que lo que leemos sea nuestro. John Locke. 8. Las palabras son solo piedras puestas atravesando la corriente de un río. Si están allí, es para que podamos llegar al otro margen. El otro margen es lo que importa. José Saramago. 9. No importa lo ocupado que piensas que estás. Debes encontrar tiempo para leer o entregarte a una ignorancia autoelegida. Confucio. 10. El que ama la lectura tiene todo a su alcance. William Godwin. 11. Es lo que lees cuando no tienes que hacerlo, lo que determina lo que serás. Oscar Wilde. 12. Un libro es el arma más efectiva contra la intolerancia e ignorancia. Lyndon Baines Johnson. 13. Un lector vive 1000 vidas antes de morir. El que nunca lee, solo vive una. George R.R. Martin. 14. Los libros son espejos. Solo ves en ellos lo que tienes en tu interior. Carlos Ruiz Zafón. 15. La lectura de todos los buenos libros es como una conversación con las mejores personas de los siglos pasados. René Descartes. 16. Encuentro la educación muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, voy a otra habitación y leo un libro. Groucho Marx. 17. La lectura nos da un lugar al que ir cuando tenemos que estar donde estamos. Mason Colley. 18. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Miguel de Cervantes Saavedra. 19. La forma más dura de aprender es con la lectura. Pero un gran libro de un gran pensador es un barco de pensamientos, profundamente cargado de verdad y belleza. Pablo Neruda. 20. Los libros son los amigos más silenciosos y constantes. Son los consejeros más accesibles y los maestros más pacientes. Charles William Eliot. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Otro de los trazos breves de los que hablaremos en este programa es el graffiti. Considerado por algunos como una expresión artística, es para otros un acto de vandalismo. Lo cierto es que este es una forma que de alguna manera se manifiesta como contundente y que podría leerse como un verdadero texto atómico, tomando acá la categoría de cuento atómico acuñada por el maestro Humberto Senegal. Los grafitis pueden encontrarse ya en el mundo antiguo. En Pompeya, por ejemplo, la famosa ciudad destruida por el volcán Vesubio, los arqueólogos han encontrado centenares de grafitis o grafitos, como los llaman los estudiosos, que se refieren a temas políticos, sexuales e incluso hasta asuntos de chismes.
Algunos de esos grafitos hallados en Pompeya son los siguientes. El oficial de finanzas del emperador Nerón dice que esta comida es veneno. Floronius, soldado privilegiado de la séptima legión, ha estado aquí. Las mujeres no supieron de su estancia. Solo 6 mujeres lo conocían, muy pocas para semejante semental. Teófilus, no haga sexo oral con chicas en los muros de la ciudad, como lo hacen los perros. Sedlanus, el gladiador de Tracia, es la delicia de las chicas. Si alguien no cree en Venus, debería mirar a mi novia. Todo enamorado es un soldado. Que intente encadenar a los vientos e impida brotar a los manantiales el que pretenda separar a los enamorados. Pero hay que decir que fue en Francia en 1968, en el marco del llamado Mayo francés, donde los grafitis tuvieron un impacto bastante importante, pues se convirtieron en formas de denuncia y de crítica a la sociedad y al gobierno de turno por parte de los jóvenes parisinos, los cuales pintaron los muros de la ciudad y las paredes de las universidades con sentencias como las siguientes. Sean realistas, pidan lo imposible. Dios, sospecho que eres un intelectual de izquierda. Somos todos judíos alemanes. No es una revolución, Majestad, es una mutación. Gracias a los exámenes y a los profesores, el arribismo comienza a los 6 años. Decreto el estado de felicidad permanente. Prohibido prohibir. La libertad comienza por una prohibición. Un policía duerme en cada uno de nosotros. Es necesario matarlo. La imaginación debe tomar el poder. En los exámenes responda con preguntas. Digo no a la revolución con corbata. Hay que decir que la sociedad latinoamericana, en especial la colombiana, no ha sido ajena a estas expresiones como las del graffiti. Este se ha convertido también en una forma de crítica social que busca crear conciencia, pero también hacer patentes realidades como el sexo. Escuchemos la opinión del reconocido escritor Reinaldo Spitaleta sobre este curioso tema del graffiti. A ver, el grafiti es una expresión muy antigua. De todas maneras, vos sabés que, por ejemplo, en el imperio, los romanos, el grafiti, los romanos y sobre todo lo que es el sur de Italia hoy, pues en la ciudad de Pompeya, de todo lo que han encontrado esos vestigios con grafitis y grafitis, eso que tienen un sabor y un ingrediente además sexual. Eso que eso fue muy común aquí en las universidades en los 60s y 70s, no tanto el grafiti político, que vos hablar de los 60s, que es el gran estallido de las juventudes del mundo y contra la invasión a Vietnam y el Mayo francés y en México, sino además la cosa del cuerpo, la liberación que hay del cuerpo en los años 60, que es como una revolución sexual, lleva a que haya muchas formas también de expresión en las paredes, pero en las paredes de los sanitarios y de los baños públicos y de los baños de cafés y de los baños en la Universidad de Antioquia. Yo recuerdo que más que política eran un poco de cosas sobre el sexo, en una sociedad además que venía de una sociedad moralista, de tantos discursos eclesiásticos y de la hipocresía pues en Medellín y Antioquia, y de pronto eso irrumpe, es una manera de irrumpir realmente con nuevas propuestas. Entonces el graffiti, a mí me parece que los bogotanos fueron los mejores en un tiempo para hacer grafitis, el graffiti en la pared, ¿es cierto? El de hablar en las paredes con mucha, ¿cómo se llamaría eso? Con una especie de gran inteligencia. Los grafitis, nosotros de pronto fuimos cayendo en una gran vulgaridad y chabacanería. Cuando tuvimos en momentos también el graffiti universitario, pues era... En los años 70, estoy hablando, era absolutamente político y contra el poder y contra los presidentes que había aquí. Y de pronto caímos, fue en la gran chabacanería. Eso me parece que es otra forma de la falta de reflexión y de la falta de tener materias, por ejemplo, como la historia y todas estas cosas para los jóvenes.
Porque yo creo que el graffiti requiere sobre todo ironía y sarcasmo, ¿no? Sí, claro, ironía y sarcasmo, es el poder sintético del graffiti que es como un relato breve, realmente tiene que despertar en vos, en el lector, en el que está viendo el graffiti, pues una gran emotividad. Más que para el cerebro, es que hay una cosa que te estremece, un graffiti bien conseguido, bien concebido. Antes de terminar, me gustaría leer algunos grafitis que los colectivos artísticos de la ciudad de Medellín, desde donde se emite este programa, han plasmado en los muros de la ciudad y a los que el alcalde actual les ha declarado la guerra bajo el lema de nada de suciedad. El arte no se calla. La fosa común a cielo abierto más grande de América Latina. Atentamente la escuchas. Hidrofango, la fosa acuática más grande de América. Débora Arango ha vuelto para pintar las 300.000 personas que se acuestan cada noche sin comer. Por más que laven, no dejará de ser un lavadero. La mugre está en el alma, ningún detergente la limpia. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa con sus voces. Un agradecimiento especial a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda. A Jorge Benjumea en el máster. Y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.